Bueno, muy posiblemente a ustedes también les sucedió que en algún comienzo por el hermoso camino del cristianismo, nosotros al principio visitábamos algunas iglesias para que nos predicaran. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque ya más adelante les voy a comentar por qué puse ese predicaran entre comillas. Nosotros esperábamos que nos predicaran lo que queríamos escuchar, no lo que realmente deberíamos escuchar. Queríamos ser cristianos, pero que no nos incomodaran la vida que estábamos llevando. Pues no sé, como a mí, allí duramos un buen tiempo, era chévere, las predicaciones eran chistosas, habían show, bueno, esa palabra show encierra muchas cosas. Bueno, acá el cristianismo, como les dije, era re fácil, era muy sencillo, era muy fácil de seguir. Prácticamente el pecado no abundaba en nosotros, según el predicador, ¿no? Acá no fue como tan traumático, aunque yo hacía una remembranza esta mañana y pensaba que sí, siempre hizo daño también. No tanto como el ejemplo que sigue, pero sí hizo daño. Aparentemente no lo hacía. Luego llegamos al otro extremo, de pertenecer a una iglesia legalista. Mientras hacían lo que querían con nuestras vidas, jugaban con nuestra mente. Por ejemplo, me acuerdo mucho que pretendían que nosotros botáramos los televisores, y lo hicimos. Grave. Poner reglas en la casa que ni siquiera nosotros éramos capaces de cumplir como papás. Les colocábamos a nuestros hijos una cantidad de reglas que nosotros no era, pero continuábamos. Nos ganábamos a nuestros familiares, a nuestros amigos de enemigos. O sea, eso era un momento gravísimo. Mire que no hay nada bueno de nada de lo que les he dicho acá. Y obviamente por toda esa cantidad de reglas impuestas por hombres. Ahí no había ninguna regla que el Señor dijera en su palabra. Nos estresábamos y estresábamos a nuestros amigos, a nuestras familias. No nos importaba absolutamente nada. Nos decían, en este momentico es más importante la familia de la iglesia que la familia de afuera. Estos no son familia para ustedes, esos son más importantes aquí. Bueno, era una vida que vivimos, un cristianismo, el más amargo y más complejo de la vida fue ese del legalismo. No sé si ustedes lo vivieron, pero nosotros sí, y le cuento que fue muy duro. Cuando el cristianismo, en absoluto, no es nada de eso. Hermanos, mi tema hoy es con respecto a los falsos maestros que se encuentran encubiertos en las ciudades. Ustedes saben qué es algo encubierto, más que todos los militares nos pueden decir que es una misión encubierto. Es meterse prácticamente al lado del enemigo y pasar información al otro lado. Más o menos así. En este caso, entre las iglesias, están como hienas, pendientes de qué presas ingenuas devorar. Y les voy a contar por qué ingenuas. Y aprovecharse de su ignorancia, porque esto es ignorancia, es cuando uno pretende es que lean la Biblia por uno. Entonces lo que diga ese señor que está parado es verdad, y ya. Entonces a nosotros no nos incomoda el resto. Pero también les digo, mis queridos hermanos, que muchos corrieron con la bendición de ubicarse desde el principio de su vida cristiana en iglesias bíblicas, en iglesias donde realmente les prediquen el evangelio desde un principio. Esas personas corrieron mucha ventaja. No sufrieron como nosotros sufríamos en las dos partes. Y créanme que en la primera parte también se sufrió. Y sufrimos de muchas formas. Yo he tenido la oportunidad de pararme acá en este púlpito, glorificando al Señor, predicando su palabra. El objetivo de esta enseñanza hoy es mostrar a la iglesia lo delicado que son los falsos profetas y los falsos maestros, ¿sí? En cualquier parte del mundo. Nos lo puede decir Sharon, nos lo puede decir Don José, en cualquier parte donde nos encontremos. Vamos a encontrar falsos profetas y falsos maestros.
¿Y cómo se puede contagiar fácilmente un hermano, una persona que ha aprendido un poco sobre el Evangelio? Porque tienen una lengua bárbara para enredar a las personas, pero más vulnerable es una persona que ignora las Escrituras y por física pereza de leerla, permite que otros la estudien por ella, como les decía ahorita. Por favor, vamos a ir a 2 de Pedro 2, 1, 11. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mire que esto lo está diciendo el Señor. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar, hermanos, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Quiero mostrarles una imagen en la que estoy seguro que podrán tener con más facilidad y entender la enseñanza de hoy. ¿Ustedes saben qué es eso? Es un caballo, y es el caballo de Troya. Algunas personas no sé si hayan escuchado la historia, pero es muy chévere. Esa historia fue muy buena, y más cuando la tuve que leer varias veces para poder hacer un buen estudio. Aquí dice el texto, dice que los antiguos griegos sostenían que la guerra de Troya se libró entre 1194 y 1184 antes de Cristo. Hace ratico ya, ¿sí? Esa fecha es ampliamente aceptada por algunos estudiosos modernos. Bueno, les voy a contar cómo empezó la guerra de Troya. Les voy a hacer un resumen porque de verdad que es bien amplio. La guerra de Troya la sostuvieron entre Grecia y Troya. No sé por qué entre las guerras siempre hay una mujer ahí metidita. Resulta que al príncipe de Troya, que se llamaba París, le dio por secuestrar nada más y nada menos que a la esposa del rey de Esparta. Se llamaba Helena. Imagínense, se metió con la esposa de él. Esa guerra duró 10 años. 10 años duró secuestrada la señora. Fue allí donde comenzó todo, ¿sí? Los griegos no solamente querían liberar a Helena, ellos querían invadir a los troyanos y también obviamente querían vengarse, porque ya estaban cansados de tanto luchar. Pero resulta que Troya tenía unas murallas muy altas alrededor de su ciudadela. Muy altas, imagínense, 10 años bregando a penetrar y nunca fueron capaces. Pero fue Ulises, quien en esta historia, que es uno de los héroes del caballo de Troya, fue a quien se le ocurrió la maravillosa idea de fabricar un caballito de esos
muy grande, o sea, nombran que es una muralla, yo me imagino a veces hasta como una casa como estas, caballo muy grande, pero era coco por dentro, tenía un hueco. En el interior del caballo iban a ir unos soldados, van a ir unos soldaditos allí metidos, se tuvieron que aguantar mucho rato, me imagino el calor, me imagino una cantidad de cosas, obviamente no tenían aire acondicionado, ni tenían que meter agua, no sé, hay una cantidad de cosas detrás de eso, pero resulta que muchos historiadores que hablan de la historia del caballo de Troya no saben exactamente cuántos soldados iban dentro. Algunos hablaban de 100, escuché de 100, otros hablaban de 35, otros de 26. El hecho es que era la cantidad suficiente de soldados para cuando estuvieran dentro, acabar con todos los centinelas. ¿Sí? Eso lo iban a hacer obviamente de noche. Resulta que uno de los hombres que supuestamente había sido abandonado por ese ejército, muy astuto, era Sinón, era un guerrero griego y este era primo de Ulises. Dice la historia que a través de engañosas razones persuadió a los troyanos para que introdujeran al caballo de madera en la ciudadela de Troya. Le permitieran ingresar diciéndole a los troyanos que en la huida de todo el ejército lo habían dejado abandonado. Él decía que era un enorme caballo que les habían dejado ahí, que a él lo dejaron abandonado. El ejército salió corriendo diciendo que obviamente los troyanos le habían ganado la guerra y que ellos salieron corriendo y lo dejaron a él tiradito ahí con el caballito. En la parte que sigue, a mí personalmente me gusta mucho porque va muy acorde con la enseñanza de hoy. Dice que hubo una persona en la cual dudó del regalito que les dejó y no le pusieron cuidado. Y era un príncipe, se llamaba Eneas. Él desconfió de lo que les dejaron ahí al frente. ¿Sí? Cuando ya llegó y todo eso, él vio el caballo, él dijo, esto está grave, esto está raro, aquí hay gato encerrado. Bueno, no sé si se diría así, pero va diciendo. Y resulta que no le creyeron, o sea, nadie le puso cuidado diciendo que era un príncipe. O sea, pasaron, ellos vieron que se habían rendido, no, ya ganamos, hermano, ¿para qué se va a complicar la vida? Miren lo que nos dejaron y entraron su caballo. Les entraron el regalito. ¿Por qué me gusta mucho el tema de este Eneas? Porque a nosotros hay un momento en la que cuando estamos siendo engañados, de pronto caemos en cuenta que estamos siendo engañados y sin embargo, así continuamos. Y eso es grave. Y hay un autor, antes de continuar, hay un autor que de todos los que escribieron la historia de Troya, lo describe como la trampa con piel de madera. Así describe la historia. Bueno, lo que hace Sinón, ya les dije ahorita, se los quiero acabar de desglosar más, es que él engaña al ejército de Troya diciéndoles que el ejército de Grecia lo había dejado abandonado. Yo me lo imagino allá tirado, con harapos, haciéndose el herido, al ladito del caballo, ¿sí? Y los engañó tan cruelmente que le perdonaron la vida, no lo mataron ni nada, pues ellos que dijeron, no, pues no le hagamos nada, ya lo dejaron, lo abandonaron, tiene que ser muy malo. Se lo llevaron con él, junto con el caballo, pero resulta que en toda la trama pues que ellos habían preparado, ese man tenía que quedar vivo, donde si no hubiera muerto, el plan no hubiera fallado. Resulta que él ingresa a la ciudadela con el caballo, todos obviamente celebran el triunfo, el caballo lo colocan en la mitad de la ciudadela, a Sinón lo dejan ahí arriba durmiendo y el bendito coge una antorcha y le hace señitas a todos los soldados que supuestamente se habían volado para que ahorita sí se devolvieran. Sinón baja, les abre una compuerta secreta que tenían en el caballo, salen todos los soldados, matan a todos los centinelas. Estos soldados se encargan de abrir las grandes compuertas de la ciudadela para que todo el ejército ingrese. Los cogieron dormidos a los otros, obviamente no hay disparos, ustedes no los escucharon. A punta de lanza,
Los matan a todo el ejército de Troya, a todo el ejército, a todos los hombres los mataron, a las mujeres las violaron. Y obviamente estas mujeres quedaron viudas y todos los niños quedaron huérfanos. Y destruyen la ciudad, recuperan a Helenita. Es tremenda la historia. A ver, ¿a qué voy con todo esto? Mire que el tema de hoy, el título dice que el engaño tiene muchas formas, muchísimas. Usted puede engañar de todas las formas que quiera, pero la verdad solamente tiene una y es la forma de Dios. Bueno, como dijimos al inicio de la introducción, estamos hablando de los falsos maestros y los falsos profetas. Quiero definirles qué significa profeta. Es una persona utilizada por Dios para que puestas palabras en él proclamara su palabra. Hoy en día, escúcheme hermanos, hoy en día no existen profetas. La única forma con la que el Señor se comunica con nosotros es a través de su palabra escrita. No más. Quiero que vayamos, sin dejar obviamente de tener a segunda de Pedro, vayamos a Éxodo 4, del 14 al 17. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él hable bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca palabras que yo estaré con tu boca y con la tuya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hermanos, les voy a dar un contexto de lo que era Moisés. Es un hombre elegido por Dios para hablarle a un faraón, y Moisés no era una persona que tuviera una elocuencia. Dicen las palabras que él era, palabras textuales de la Biblia, él era torpe de lengua. O sea, él no hablaba muy bien, pero el Señor lo escogió a él para que le hablara a todos, al faraón principalmente, para que dejara salir a su pueblo de ahí de Egipto. Entonces él está diciendo, vea por ejemplo Éxodo, más adelantico, Éxodo 7 del 1 al 2. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios. Si ustedes ven, Dios está con minúscula. O sea, no es el Dios Jehová. Te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, Moisés le dice lo que quiere hablar Dios a su hermano Aarón, que él sí tenía buena elocuencia, y obviamente le van a transmitir todo eso a él. ¿Sí ven lo que era un profeta? Y tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué es la definición de maestro? Persona que estudia la palabra de Dios y la expone. Ahorita sí quiero dividir la enseñanza y la quiero dividir en tres partes. Por favor tengan en cuenta. La parte 1 es el versículo 1, dice los sutiles engañadores. La parte 2, que va del versículo de 2 al 3, dice los doblemente engañados. Y la parte 3, que es del 4 al 11, es el juicio de Dios sobre los engañadores. Miremos la parte 1, volvamos otra vez a segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falso, ¿qué es falso? Es lo contrario a la verdad por error o por bendita malicia. A ver, hermanos, lo que no es bueno, ¿qué es? Malo, ¿cierto? Pues parece ser muy obvio, pero resulta que para muchas personas puede ser medio bueno, pero medio malo. Y puedo apostar que si es así, usted va a dudar en lo que sea a lo que se esté refiriendo. Por ejemplo, si es una persona, pues no va a estar tranquilo de depositar su confianza en ella. Si es una persona falsa, usted no va a depositar su confianza en ella. Por ejemplo, si es un restaurante, usted no va a estar tranquilo, es más, ni va a poder disfrutar de esa comida si usted ya tiene como dudas de que de pronto sea un restaurante bueno. Lo que no es blanco, ¿qué es?
Eso, parece ser negro. Pero resulta que puede ser azul, puede ser verde, pero no es blanco. Y necesitamos que sea blanco. Argumentos falsos. Dice así, que solamente aparenta ser real o no es lo que parece ser. Por ejemplo, un diamante falso. Imagínese, si usted tiene dudas de pisar un suelo falso, le puedo asegurar que no va a dudar en arrepentirse de no hacerlo. Ustedes se vieron la película, la serie El Calamar. Sí se la vieron algunos. Esa serie es tremenda. Hay unos juegos y todos son mortales. Pero hay una que me impacta mucho que es en cuanto a esto, en cuanto al suelo falso. Los que se acuerdan, de pronto resulta que había una parte muy alta donde a las pobres personas que están jugando, algo muy angosto, tenían un vidrio acá bueno, uno falso, y igual el que seguía era uno bueno, uno falso, y no sabían exactamente cuál era el bueno y cuál era el falso. Si la persona pisaba el falso, se iba al abismo y obviamente moría. O sea, el tema aquí es de muerte. ¿Por qué traigo a colación esto? Por lo mismo, porque si nosotros confiamos en maestros falsos, el tema aquí es muerte. Usted no va a pagar el precio real por una cadena que aparenta ser oro. Si usted sabe que no es de oro, usted no va a pagar lo que realmente cuesta. Usted paga lo que vale, no sé, la joya, puede ser oro golf y que es muy bonito también, puede ser fantasía, que también es muy bonita, pero no va a pagar el precio real. El punto acá, mis queridos hermanos, es que lo que es falso es falso. Imagínense si no compramos, si no comemos, si no pisamos donde tenemos dudas, ahora tratándose de nuestra salvación. No podemos depositar nuestra confianza en ese tipo de personas. ¿Cuál es el significado de encubierto? Dice allá la primera parte, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente. ¿Qué es encubierto? Dice que es oculto o que no es manifiesto. Por ejemplo, lo que estaba haciendo Sinón. Él estaba encubierto. Dice, según el diccionario, lo que es encubierto, dice, esta palabra se refiere a algo escondido, oculto, ignorado, camuflado, incógnito, fraudulento, secreto, solapado. Cuando hablan de algo solapado es porque es falso. Disimulado o fingido, que no ha sido descubierto, manifiesto, evidentemente en algo. Hermanos, los predicadores, hay algunos que son lobos en forma de oveja. Dentro de una población, los engañadores o falsos maestros acechan como grandes lobos con piel de ovejas. Sin embargo, lo más delicado es cuando el engañador es un líder. ¿Por qué cuando es un líder? Porque tiene mucho a quien le predicar y engañar. Cuando es un falso predicador y está entre la gente, no tiene la misma capacidad de engañar a muchas personas. Engañar a algunos, está allá metidito y está engañando a algunos. En cambio, el que es líder va a engañar a demasiados. Lleva a sus seguidores como ganado hacia el matadero. Y estos, es decir, los engañadores y engañados, serán condenados por apostasía. Escuchen lo delicado que es. El engañador va a ser castigado por el Señor y ese engañado va a ser castigado y se lo lleva por delante. Por eso la importancia de leer las Escrituras. En Judas 1, vamos a Judas 1, 3 al 4, por favor. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire el porqué. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Mateo 15:9. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que hablábamos ahorita, hermanos, sobre el tema del legalismo. Mire lo que están haciendo, enseñando es doctrinas, enseñando mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Primera de Timoteo 1, 6, 7. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos,
se apartaron a vana palabrería, lo mismo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, tienen es una labia tremenda para enredar, pero ni siquiera entienden la palabra del Señor. Y de esa misma forma confunden a todo el mundo. Vimos ahorita los sutiles engañados, que es el primero. Ahorita vamos a ver los doblemente engañados, que es del versículo 2 al 3. Volvamos allá a segunda de Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Qué es disolución? La disolución es una acción y efecto de disolver, una mezcla que resulta de disolver una mezcla con otra. Puede ser un sólido con un líquido o dos mezclas que sean compatibles. Vinagre disuelto en agua, gas carbónico en agua. Pero lo que está hablando aquí de las disoluciones son las personas que se meten entre la comunidad, si sea una comunidad pequeña como esta, o en las ciudades donde ellos se van haciendo de las suyas, enredando obviamente con palabras necias. ¿Qué es blasfemia? Palabra o opresión injuriosa que dice contra Dios o con las cosas sagradas. Eso sí es tremendo. La blasfemia. Dice del griego blaptein. El blaptein significa injuriar. Etimológicamente significa palabra ofensiva, injuriosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a la ofensa verbal contra la majestad divina. ¿Qué significa mercadería? Que es todo lo que está en esa parte, en ese versículo que estamos viendo. La mercadería se refiere a los bienes físicos, hacer mercadería con bienes físicos o no. En este caso están haciendo mercadería con la vida de nosotros. Están haciendo mercadería espiritualmente. No están comprando ni vendiendo nada físico. Están haciendo eso con el objetivo de lucrarse. La mercadería se caracteriza por ser movible, corporal, adecuada para cualquier tipo de tráfico y por tener un valor propio patrimonial, ¿sí? Las palabras fingidas, ¿qué es fingir? Es representar o hacer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones. Dice el ejemplo que fingir un casamiento. Tremendo fingir un casamiento. Representar a una persona, ser otra para engañar a alguien. Aquí se aplica lo que estamos viendo. Es fingir ser un maestro. Y en cuanto a la mercadería, dice primera de Timoteo 6:10, en cuanto a la mercadería, miren lo que dice el Señor, que eso lo habla Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dolor que dejarse llevar por esta mercadería. Ya vimos ahorita que había un lobo en forma de oveja, ahora vemos un en forma de lucro y prosperidad. Dice que los simpatizantes de estas personas han estado tan ciegas que espiritualmente, pues en ese sentido hablando, que fuera de que se condenan por escuchar lo que están escuchando a un falso maestro y creer todo lo que ellos dicen, también lo transmiten. Y fuera de eso inventan más. Saben el tema como tan buen negocio que fuera de eso lo inventan más, tergiversando las escrituras a su conveniencia, con el objetivo de lucrarse, engañando con palabras sutiles a muchas personas que ignoran las escrituras. Mira, hermano, aquí estamos siendo muy repetitivos en esto. Las personas engañadas son las que ignoran las escrituras. Le puedo apostar que una persona que constantemente está leyendo su palabra, leyendo la Biblia, es muy difícil que le metan los dedos a la boca, y me perdonan la expresión. Estas cuales introducen veneno de una forma que entretienen a la audiencia con palabras seductoras, como por ejemplo, Dios es amor y ama al pecador. Es falso. Dios no ama al pecador. Dios ama a un pecador que en algún momento lo fue, se arrepintió, como cada uno de todos nosotros, y en este momentico ya está mirando hacia nuestro norte, que es Jesucristo. Pero Dios no ama a ese pecador que constantemente está en esas.
O también, por ejemplo, con palabras seductoras hacia la prosperidad. Usted es cristiano, usted se viene para acá, bueno, lo dicen en otras iglesias, usted aquí va a conseguir casa, carro y beca, ¿sí? Y que se le van a acabar los problemas y que no va a tener nada. Eso es mentira, a mí se me aumentaron los problemas cuando empezamos en el cristianismo. Pero gloria a Dios, aferrados a nuestro Señor, hemos sabido sortear todo esto. Pero esto solamente es gracias al Señor. Miren lo que dice toda esta parte. ¿Cuál es el modo de operar de estas personas? Le añaden a la escritura lo que vimos en el versículo pasado. Le quitan a la escritura según su conveniencia. Tergiversan la escritura porque su objetivo es lucrarse. Y usan palabras seductoras. Tremendo. Miremos Judas 1 del 10 al 11. Mire, hermanos, aquí lo puse como un ojo en lápiz mientras estudiaba y estudiaba. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Escuchen esta palabra que sigue ahí. Ay de ellos. Ese ay es condenación. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tremendo, muy tremendo. Ya vimos, hermanos, en la parte 1 que fueron los sutiles engañados, vimos doblemente engañados y ahorita vamos a ver el juicio de Dios sobre los engañadores. Aquí en la parte que sigue, ¿sí? Vamos a leer del 4 al 11 y yo lo que voy a hacer es elevar un poco la voz a esas partes que son más cruciales de acuerdo al tema de hoy para que por favor lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, escuchen hermanos, y reservar a los injustos, eso es separarlos, a los injustos, para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Tremendo, muy tremendo esta parte de acá. Ahorita, de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que acabamos de leer, vamos a ver en forma de Dios. Ya vimos lobo en forma de oveja, vimos en forma de lucro y prosperidad. Ahorita vamos a ver qué es la esperanza en forma de Dios. Para los que de pronto no saben qué son concupiscencias, es la necesidad constante de estar pecando. En forma de Dios. Mire, hermanos, Dios es un Dios de amor y justo. Con justo juicio ha condenado a ángeles y a ciudades como las que hemos escuchado durante nuestra vida de cristianos. Sabemos mucho sobre Sodoma, sabemos sobre Gomorra, ¿sí? Y hemos venido estudiando con el pastor el libro de Amós y se acuerda de los de las ciudades de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, etc. Todas estas fueron ciudades destruidas por el Señor, incluyendo Israel, que era su pueblo escogido. Pero también tuvo misericordia con un hombre como Noé. Mire, vea, yo quiero que pongan atención por favor acá. Como lo dice la Biblia, hombre pregonero de justicia, y Dios le permitió salvar a su familia. Por favor, mire, vea, mostrando su amor por la humanidad. Cuando salvó a Noé
con 7 personas más, ya estaba pensando en nosotros. Y eso es, mejor dicho, es de agradecerle al Señor impresionantemente. Extendiendo su paciencia con todo el mundo entero, esperando que nadie se pierda. Mire, un cristiano egoísta puede decir, uy, yo ya estoy bien con Dios, por favor que se acabe esto ya. Pero el Señor no es egoísta, el Señor piensa en todo el mundo. Y hay mucha gente que falta todavía por ser salva. Hay mucha gente que no cree en Él. Y hay mucha gente a la cual nosotros tenemos responsabilidad como cristianos de predicarles el Evangelio. El Señor también nos libra de la tentación constantemente, pero también sabemos que con el Señor no se juega. Hermanos, lo vimos ahorita con la enseñanza también de nuestro hermano Eduardo. Con el Señor no se juega. Y Él separa a un lado, separa a los injustos para ser condenados con muerte eterna en el día del juicio. Y muchos más a los que continúan andando en concupiscencias e inmundicias. Ahorita les dije que tuvieran en cuenta las palabras para poder hacer un resumen corto de lo que acabamos de ver. Mire, se las repito las destacadas. No perdonó, los arroja al infierno, a esos no perdonados, los entregó a prisiones de oscuridad, los condenó y reduce a ceniza lo que Él destruye. Hay iglesias que les da mucho susto predicar el tema del infierno, de la condenación, porque obviamente no son palabras muy agradables. Uy, no, qué susto. Pues sí, hay que tener susto porque el tema así es delicado. Entonces la gente quiere escuchar es cosas de esperanza y de prosperidad. Es que como yo soy hijo de Dios, yo me merezco el mejor carro, de los mejores viajes. Y ahí es donde se va el tema hacia prosperidad. Como conclusiones, hermanos. La primera, si has sido engañado por este tipo de personas, es porque ignora las Escrituras. Recordemos que la enemistad que teníamos con Dios ahora es amistad. Y esta solo fue posible a través de Jesucristo. Tenemos que ser agradecidos para con Dios y como mínimo leer las Escrituras. Conclusión 2. Por favor vayamos a Deuteronomio 13:5. El Señor habla de estos engañadores en toda la Biblia. Y a todas las iglesias les habla sobre lo mismo. O sea, eso no es de la época de Jesús y que ahorita es diferente, no, el tema es igualito. Dice, versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mire que el Señor también lo está hablando aquí en Deuteronomio. Escuchen, tal profeta ha de ser muerto. El Señor nos dejó un libro maravilloso para que su iglesia no se pierda. No hay excusa. Es que sigo siendo ignorante y ¿yo qué hago? Es que no sé leer. Pues hermano, pues que alguien se la lea. Pero no hay excusa. Como cuarto, el Señor nos ha dejado claro que con Él no se juega, es una conclusión, por lo cual no podemos seguir jugando a ser pecadores, pensando que como ya somos salvos por gracia, hay mucha gente que lo piensa así, entonces podemos hacer y deshacer por este mundo, y pecando constantemente. Estos tales, y eso es una palabra que dice el Señor en su Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Pero hay un quinto y es la esperanza. Miremos Juan 8, 31, 32. Porque no es solamente juguete. No es solamente estamos mirando a que cualquiera de nosotros podemos ser condenados. Dice Juan 8, 31, 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos. Aquí está hablando Jesús. Que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Estamos hablando de... en este momentico, la palabra del Señor. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad es la palabra escrita. Y la verdad os hará libres. Esa libertad es tener vida eterna con Él. Para el que aún no cree en todo lo que estamos hablando, dice, si has estado escuchando esto y estás en una zona de confort,
en la cual te entretiene. ¿Estás dispuesto a continuar allí sabiendo con lo que acabas de escuchar que estás siendo engañado? Y para mis queridos hermanos, la responsabilidad es mucha. No podemos callar el Evangelio. Es diligencia, es honrosa. No permitamos que muchos que están siendo engañados continúen así. Y sigamos persistentes en la lectura de la Biblia. Este libro es el único recurso que nos mantendrá firmes en este proceso.